Dicen que la Primera Guerra Mundial empezó con un disparo, un joven nervioso, un coche equivocado y una bala que atravesó al archiduque Francisco Fernando, y con él, a millones de vidas. Esa es la historia cómoda, la que repetimos desde el colegio. Pero hay otra versión, una que jamás aparece en los libros de historia y que pocos se atreven siquiera a mencionar. Porque si ese disparo encendió la mecha, la verdadera chispa no fue una bala. Fue un talonario de cheques. En despachos cerrados, con cortinas pesadas y olor a tabaco, un reducido grupo de banqueros firmó préstamos que hoy equivaldrían a miles de millones. Firmas que transformaron una riña local en una máquina industrial de muerte. Y lo más inquietante es esto: financiaron a los dos lados del conflicto, como si la guerra fuese simplemente un negocio esperando rendir ganancias. Ese disparo pudo haber iniciado el caos. Pero fueron estos hombres, invisibles para la mayoría, desconocidos por la historia, imprescindibles para la guerra, quienes llenaron el barril de pólvora que terminó por incendiar al mundo entero. Quédate hasta el final, porque allí vas a entender por qué tu libro de historia dejó fuera este detalle, y cómo este silencio todavía se siente en cada deuda de guerra que pagamos en el presente. Muy bien, retrocedamos al año 1914. En ese momento, Europa es un polvorín listo para arder. El nacionalismo está desbordado. Cada país presume su poderío. Las élites militares se preparan para un conflicto que muchos ya consideraban inevitable, y el ambiente está tan tenso que cualquier chispa podía desatar una catástrofe. Tú ya conoces el relato clásico. Un archiduque asesinado, una pistola, un joven que actúa sin medir las consecuencias. Ese suceso sirve como detonante, pero si retiras las capas de propaganda, empiezas a ver algo que pasa desapercibido en los libros de historia. Lo que encuentras es un mecanismo mucho más oscuro, silencioso y calculado. Una carrera armamentística financiera que se venía gestando desde hacía décadas. Piénsalo así. Los grandes imperios estaban endeudados hasta el cuello por expandirse sin límites. Cada colonia conquistada significaba más gastos, más administración, más ejércitos que alimentar y más dinero prestado para sostener esa maquinaria. El patrón oro, el pilar económico del mundo occidental, ya crujía bajo el peso de esa ambición industrial que crecía sin medir riesgos. Y mientras todo eso ocurría, detrás de puertas cerradas se firmaban tratados secretos que, en apariencia, hablaban de fronteras y alianzas, aunque en realidad giraban alrededor de otra cosa: balances finales, pagos, intereses y promesas financieras que comprometían a naciones enteras. Tú estás a punto de ver cómo esos acuerdos invisibles tienen más peso que cualquier discurso patriótico de la época, y cómo fueron precisamente esas estructuras financieras las que convirtieron un asesinato en Sarajevo en una guerra mundial imposible de detener. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Gran Bretaña y Francia, las viejas potencias del mundo, estaban sentadas sobre enormes botines coloniales en África y Asia. Sus gobiernos drenaban materias primas como caucho, petróleo, algodón, estaño y minerales preciosos para alimentar las fábricas que sostenían su gloria industrial. Sin embargo, tú debes entender algo clave. Detrás de esa imagen de grandeza se escondía una realidad sofocante. Esos imperios estaban endeudados hasta el cuello. Cada colonia tomada, cada guerra en ultramar, cada expedición militar, cada ferrocarril construido en tierras ajenas se financiaba con préstamos gigantescos que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Mientras tanto, Alemania, la potencia industrial que emergió tarde al reparto colonial, miraba con frustración el mapa del mundo. Llegó cuando prácticamente todo estaba tomado. Fueron tan pocas las oportunidades que sus intentos por conseguir posiciones en Marruecos o en Medio Oriente parecían más súplicas que ambiciones. Su industria pesada exigía más carbón, más mineral de hierro,
más petróleo, más rutas marítimas, más acceso al comercio global. Esa desesperación no era un simple capricho político, era la ansiedad de una nación que crecía más rápido que su capacidad para abastecerse. Rusia y Austria-Hungría tampoco vivían una situación cómoda. Eran imperios enormes, sí, pero también eran estructuras antiguas que crujían por dentro. Rusia tenía que pedir préstamos constantemente, solo para evitar que su inmenso territorio multiétnico se fragmentara. Austria-Hungría, por su parte, intentaba mantener unida una mezcla de pueblos, lenguas y religiones que ya no querían marchar bajo la misma bandera. Ambos dependían de deuda externa para sostener su sistema político. Cada año era una carrera desesperada para conseguir más dinero y retrasar su propio colapso. Y aquí viene una de las partes que más te interesa. Los reyes, los emperadores y los cáiseres no eran quienes llevaban las riendas de este teatro. Quienes realmente controlaban la circulación del dinero eran los bancos mercantiles de la City de Londres. Apellidos como Rothschild, Barings y Morgan se convertían en los verdaderos árbitros de la estabilidad mundial. Ellos fijaban tasas de interés que hoy harían sudar a cualquier prestamista. Ellos decidían qué país respiraba un año más y qué país se ahogaba en su propio endeudamiento. Para el año 1914, la economía global era una red frágil atada al patrón oro. Esto significaba que cada moneda debía estar respaldada por lingotes guardados en bóvedas. Si un país sufría un contratiempo en su comercio o enfrentaba aranceles desfavorables, el oro empezaba a salir del país con una velocidad aterradora, como si la economía sangrara por una herida abierta. Esa pérdida de oro podía hundir bancos, paralizar gobiernos y disparar el pánico internacional. Las rivalidades imperiales no eran simples juegos diplomáticos, eran batallas económicas disfrazadas de orgullo nacional. Cuando Gran Bretaña bloqueaba los barcos alemanes en el Mar del Norte, aquello no era una maniobra militar rutinaria. Era un ataque directo a las exportaciones de Berlín. Era cortar el oxígeno económico de un rival. Cada barco detenido significaba menos ingresos, menos empleos, menos estabilidad, y un sistema bancario alemán que colapsaba bajo la presión. Aquí es donde llegas a un punto que suele dejar a muchas personas sin palabras. Estas tensiones financieras no solo prepararon el escenario para la guerra, también la financiaron. Estados Unidos, que supuestamente mantenía neutralidad, terminó inclinándose gracias a un salvavidas gigantesco ofrecido por JP Morgan a los aliados. Ese préstamo de $500 millones, una cifra descomunal para la época, cambió el equilibrio del conflicto y comprometió a todo un país de manera silenciosa. Alemania, por otro lado, buscaba desesperadamente retener el oro de sus propios aliados para sostener su economía. Y ahora viene la revelación que vas a explorar a fondo más adelante, una que suele pasar desapercibida incluso para quienes aman la historia. La pregunta es sencilla. ¿Estos banqueros sabían lo que estaban desencadenando o simplemente seguían los números como si todo fuera un negocio más? Mantente atento, porque los documentos que se escondieron durante décadas muestran decisiones financieras capaces de redibujar el mapa del mundo. Hay un préstamo en particular, uno oculto más profundo que una trinchera, que cambió el rumbo de todo el conflicto, y que rara vez se menciona en los relatos tradicionales. Empecemos por donde realmente duele. El imperialismo nunca fue esa búsqueda romántica de grandeza que algunos intentaron venderte. Fue un negocio gigantesco que giraba alrededor del dinero, simple y directo. A finales del siglo XIX, las grandes potencias europeas habían convertido al continente africano en un mapa dividido por líneas trazadas con regla. Cada territorio se trataba como si fuera un trozo de carne servido en una mesa, repartido entre quienes tenían el poder militar para tomarlo. Gran Bretaña se apoderó de Egipto y Sudáfrica, atraída por el algodón, el oro, los diamantes y todo lo que pudiera alimentar a su maquinaria industrial. Francia, por otro lado, extendió sus manos hacia Asia y hacia partes de China para extraer caucho, un recurso esencial para la expansión tecnológica de la época. Alemania llegó más tarde a esta carrera y tuvo que conformarse
con territorios como Tanganica y Namibia, no por capricho, sino porque necesitaba fosfatos, minerales y rutas comerciales que sostuvieran su creciente red industrial. La razón detrás de esta voracidad era muy clara. Sus fábricas funcionaban día y noche, produciendo rieles de acero, armas, textiles y maquinaria. Era un sistema que consumía recursos a un ritmo brutal, y para mantener los márgenes de ganancia que tanto ambicionaban, necesitaban encontrar materias primas baratas, abundantes y constantes. Las colonias, para ellos, representaban exactamente eso. Significaban mano de obra de bajo costo, mercados obligados a comprar sus productos y material en bruto que se enviaba directamente a ciudades como Manchester, París o Berlín. Sin embargo, aquí es donde aparece el verdadero problema, el que muchos relatos pasan por alto. Construir y mantener un imperio era carísimo. Significaba crear vías férreas que cruzaban selvas enteras, levantar fuertes militares en lugares inhóspitos, establecer administraciones civiles completas y enfrentar guerras constantes con poblaciones locales que defendían su tierra con uñas y dientes. Nada de ese esfuerzo se pagaba solo. Todo provenía del dinero del gobierno, que a su vez dependía de préstamos gigantescos otorgados por bancos privados. Gran Bretaña, la potencia que presumía que su sol jamás se ponía, debía miles de millones en bonos hacia el año 1900, y gran parte de esa deuda estaba en manos de 5 titanes financieros de la City de Londres. Rothschild, con una red bancaria que se extendía desde París hasta Viena, controlaba una parte fundamental de esos préstamos. Barings, que había sobrevivido recientemente a un colapso por una crisis de deuda argentina, seguía siendo un actor clave. Y al otro lado del océano, J.P. Morgan observaba las oportunidades europeas con el entusiasmo de alguien que acababa de tener acceso a un nuevo mercado repleto de ganancias potenciales. Estos préstamos no eran simples transacciones del Estado, eran acuerdos privados diseñados para beneficiar a quienes prestaban el dinero. Se estructuraban como operaciones colateralizadas por futuros impuestos coloniales. En otras palabras, cada vez que un país conquistaba un territorio, parte de los tributos que se extraían de esa colonia iba a parar a los bolsillos de estos bancos. Tú estás presenciando cómo el corazón del imperialismo latía al ritmo de intereses, contratos y deudas que se acumulaban sin descanso. Lo que parecía una expansión gloriosa era, en realidad, una cadena de compromisos financieros que amarraba a cada imperio a las decisiones de unos pocos banqueros. Esa dependencia económica no solo moldeó sus políticas exteriores, también allanó el camino hacia una guerra que estaba esperando el momento adecuado para estallar. Francia también estaba atrapada en este laberinto financiero. Su expansión en el norte de África dejó a los grandes bancos parisinos, como el Crédit Lyonnais, cargando administraciones de deuda que funcionaban casi igual que los viejos sistemas otomanos. Esos mecanismos convertían a los imperios en simples fuentes de extracción de dinero para los prestamistas. Cada territorio conquistado era tratado como un cajero permanente destinado a cubrir los intereses de préstamos que parecía que nunca terminarían de pagarse. Tú puedes ver cómo, en este punto, el control político pasaba a segundo plano. Lo que realmente importaba era la capacidad de esas colonias para sostener el ritmo de endeudamiento que alimentaba a los bancos europeos. Alemania, por su parte, era quien sentía la presión más intensa. Era un país joven, unificado en el año 1871, y estaba intentando ponerse al nivel de potencias que llevaban siglos expandiéndose. Su presupuesto naval empezó a inflarse de forma descomunal para competir con la poderosa Armada Británica. Al mismo tiempo, sus colonias, como Togo o Camerún, apenas generaban ingresos suficientes para sostener su propia administración. Este desequilibrio convirtió a Alemania en un gigante industrial con pies financieros de barro. Hacia el año 1913, la deuda externa de Berlín llegó a los 20.000 millones de marcos. Esa cifra no era un simple dato contable. Representaba la dependencia total del gobierno alemán de instituciones como el Reichsbank y de grandes bancos privados como Deutsche Bank, que actuaban como los verdaderos intermediarios de los préstamos internacionales. Alemania se encontraba atrapada en un círculo donde cada modernización militar requería más dinero
y cada préstamo la hacía más vulnerable a sus rivales. Rusia también vivía un escenario tenso. El zar Nicolás necesitaba reforzar su ejército para contrarrestar a los otomanos y mantener su influencia en los Balcanes. Para hacerlo, pedía préstamos masivos a bancos franceses. Esa relación financiera creó una cuerda invisible que unía a San Petersburgo con París. Rusia acumuló alrededor de 6.000 millones de francos en bonos, una cifra tan grande que convirtió al propio zar en un dirigente dependiente de los deseos de los prestamistas franceses. Cada movimiento político ruso se veía condicionado por el riesgo de perder el acceso a ese dinero vital. Cuando miras todo este panorama en conjunto, parece una partida de un juego donde cada jugador empuja sus fichas sin medir las consecuencias. Sin embargo, lo más inquietante es que esta pirámide de deuda estaba completamente inestable. Los aranceles comenzaron a generar guerras comerciales que afectaban directamente a las economías nacionales. El llamado espléndido aislamiento británico se tradujo en restricciones que aplastaron las exportaciones alemanas, reduciendo las reservas de oro de Berlín a niveles peligrosamente bajos. El sistema económico estaba tan frágil que cualquier contratiempo podía derrumbarlo. Una mala cosecha en una colonia clave, una rebelión inesperada en la India, un aumento en los costos de transporte, y todo el equilibrio podía romperse en cuestión de semanas. Cada imperio vivía con el temor permanente de caer en impago. Esta inseguridad generó una paranoia que se extendió por toda Europa. El Kaiser Guillermo II no solo temía un cerco militar, también veía cómo su país se acercaba a la bancarrota si Gran Bretaña decidía cortar sus rutas africanas. Y mientras todo esto ocurría, los bancos observaban con una mezcla de frialdad y entusiasmo. Más tensión significaba más préstamos. Más incertidumbre significaba tasas de interés más altas. La inestabilidad no era un problema para ellos, era el motor de su negocio. Para el año 1914, la economía europea se había convertido en un castillo de naipes. Cada rey, cada emperador, cada líder sostenía una hipoteca gigantesca firmada con los mismos prestamistas que se beneficiaban de cada movimiento en el tablero. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Cómo toda esta tensión financiera terminó convirtiéndose en una guerra total que arrastró a millones de personas? Para entenderlo, tú necesitas mirar un elemento tan silencioso como decisivo. Me refiero al patrón oro, ese sistema que funcionaba como unas esposas invisibles que ataron a Europa a un destino de todo o nada. Este mecanismo puede sonar como un concepto frío de economía, pero fue una auténtica máquina de destino que empujó a las potencias a una situación sin escapatoria. Desde la década de 1870, las grandes potencias adoptaron el mismo principio. Cada moneda debía estar respaldada por oro físico y ser intercambiable por una cantidad fija de este metal. Una libra equivalía a cierta cantidad de oro, igual que un marco o un franco. Esto daba estabilidad al comercio internacional y mantenía a raya la inflación. Durante un tiempo funcionó bien, hasta que dejó de hacerlo, porque la realidad era más frágil de lo que los economistas querían admitir. El oro tiene un límite. Su oferta depende de minas, rutas comerciales y condiciones políticas. Si había una guerra local, una hambruna, una huelga en una mina o un conflicto en un territorio colonial, la producción de oro se reducían y eso provocaba salidas masivas de oro de los bancos centrales. El resultado siempre era el mismo: colapso de la moneda, pánico bancario y un contagio económico que podía extenderse por toda Europa en cuestión de semanas. En el año 1914, Gran Bretaña acaparaba alrededor del 40% del oro mundial gracias a sus dominios en Sudáfrica y Australia. Esto le daba un poder inmenso sobre el sistema financiero global. Alemania, en cambio, vivía una situación muy distinta. Después de invertir fortunas en la expansión naval y en modernizar su ejército, las bóvedas del Reichsbank estaban apenas a la mitad de lo que necesitaban para sostener su economía en tiempos de crisis. Cuando las tensiones internacionales aumentaban, el oro comenzaba a moverse como si tuviera vida propia. Un ejemplo claro fue la crisis de Agadir en el año 1911,
cuando Francia y Alemania casi entraron en guerra por el control de los fosfatos de Marruecos. Ese solo incidente provocó un flujo masivo de oro hacia los países considerados más seguros, dejando a Alemania en una situación extremadamente vulnerable. Para atraer el oro de vuelta, los bancos debían subir las tasas de interés, y ese ajuste afectaba directamente a ciudadanos comunes, comerciantes, agricultores y cualquier persona que necesitara crédito para sobrevivir. La escena era simple y brutal. Un panadero en Berlín intentaba pedir un préstamo para comprar harina y mantener abierta su pequeña tienda, pero el banco no podía otorgarlo porque la flota del Kaiser había drenado las reservas de oro. Cada aumento en las tasas de interés ahogaba al comercio local. Cada movimiento militar significaba menos pan, más desempleo y más tensión social. Lo que parecía un sistema técnico terminó golpeando directamente los estómagos de millones de familias. Las huelgas crecieron, los disturbios por pan se volvieron frecuentes, las fábricas comenzaron a cerrar por falta de liquidez. Y en medio de ese caos, las potencias buscaron una solución desesperada: más colonias para más acceso a oro, recursos y rutas comerciales que aseguraran una economía estable. Pero había un problema gigantesco. El reparto colonial era un juego de suma cero. Cada vez que un país tomaba un territorio, otro perdía influencia. Si Alemania intentaba expandirse en Marruecos, Francia reaccionaba con furia. Esa rivalidad la empujaba a pedir más préstamos a casas bancarias como Rothschild para seguir armándose y proteger su imperio. Así fue como el patrón oro transformó tensiones económicas en decisiones bélicas. No era un simple sistema monetario, era una trampa que empujaba a las naciones hacia la guerra porque ninguna quería quedarse sin oro, sin colonias y sin poder económico. Un mecanismo aparentemente técnico se convirtió en el motor silencioso de un conflicto que estaba a punto de volverse mundial. Ahora entramos en la parte que casi nunca aparece en los relatos oficiales: los secretos. Tú puedes pensar que las alianzas de esa época eran acuerdos formales, firmados con apretones de manos y declaraciones públicas. La realidad era muy distinta. Detrás de cada documento había compromisos financieros escondidos, pagarés disfrazados de tratados y sobres clasificados que contenían cláusulas imposibles de revelar sin provocar escándalos internacionales. Toma como ejemplo el Tratado de Reaseguro de Bismarck, firmado en el año 1887. Este pacto era tan ultrasecreto que ni siquiera muchos funcionarios alemanes sabían que existía. Alemania y Rusia se prometían neutralidad mutua en caso de conflicto, salvo una excepción: si Francia era atacada. Bismarck lo mantuvo oculto para evitar que Austria-Hungría, su aliado oficial, entrara en pánico. Este tratado estaba construido sobre un equilibrio delicado. Una palabra fuera de lugar podía hundir décadas de diplomacia, y con ello, los mercados financieros que respaldaban esos acuerdos. Avanza unas décadas y te encuentras con el Tratado de Londres del año 1915. Este pacto fue puro pragmatismo disfrazado de estrategia militar. Gran Bretaña, Francia y Rusia ofrecieron a Italia partes del territorio austrohúngaro y un pedazo de Albania para convencerla de abandonar a las potencias centrales. Lo que es menos mencionado es la cláusula secreta que incluía un préstamo de 50 millones de dólares, además de una participación en el botín de guerra que se obtuviera tras la victoria. Ese dinero no venía solo de los gobiernos. Detrás estaban los bancos que suscribían los bonos necesarios para financiar semejante inversión política. Y aún queda otro ejemplo que demuestra cómo se movían estas piezas. El famoso acuerdo Sykes-Picot, elaborado en absoluto secreto, dividía los territorios otomanos como si fueran porciones de un pastel. Cada línea trazada en ese mapa representaba futuros campos petroleros, rutas estratégicas y compromisos financieros entre 5 británicos y franceses. El objetivo era asegurarse de que, una vez derrotado el Imperio Otomano, las potencias controlaran el petróleo que movería al mundo durante el siglo XX. Esto no se parecía a la diplomacia tradicional. Era capital de riesgo aplicado a conflictos armados. Bancos y gobiernos invertían dinero para obtener territorios, recursos naturales y alianzas ventajosas. Nada se dejaba al azar.
Cada tratado llevaba detrás a instituciones financieras que garantizaban los préstamos necesarios para sostener las promesas que los políticos firmaban. En ese contexto, Alemania se vio cada vez más acorralada. Sin suficientes aliados solventes, empezó a mirar hacia adentro de su propio círculo. Austria-Hungría, debilitada por crisis internas, se convirtió en su mayor dependencia financiera. Para el año 1918, Alemania cubría el 71% de toda la deuda austríaca. Esto no era solidaridad, era un mecanismo parasitario en el que Berlín financiaba la maquinaria militar de Viena mientras vaciaba sus bóvedas de oro para sostener su propio esfuerzo bélico. Austria-Hungría enviaba hombres al frente y Alemania enviaba dinero, pero ambos estaban hundiéndose en un sistema que los ahogaba. Cada préstamo alemán a Viena era un parche temporal que cubría un agujero financiero mientras abría otro en Berlín. La economía alemana se desangraba poco a poco, tratando de cubrir dos guerras al mismo tiempo, la militar y la económica. Aquí es donde el relato te golpea con más fuerza. Millones de soldados marcharon hacia el frente creyendo que defendían a su patria, pero detrás de esas decisiones había banqueros en Frankfurt, París y Londres, calculando riesgos, tasas de interés y retornos futuros. Las órdenes que enviaban a los soldados al campo de batalla dependían tanto de los flujos de oro como de las estrategias militares. Durante esos años, quienes controlaban verdaderamente el destino de Europa eran los custodios del dinero. Los imperios se movían según sus préstamos, según sus garantías, según sus intereses, y cada firma estampada en un acuerdo secreto acercaba un poco más al continente, a la guerra que estaba a punto de consumirlo por completo. Y si sientes una mezcla de indignación, asombro y ese tipo de ira que solo surge cuando descubres que la historia fue escrita desde los escritorios y no desde el frente, estás exactamente en el punto donde este relato se vuelve aún más oscuro. Lo que viene ahora es una pieza central de este rompecabezas. Es el momento en el que un solo banquero, un hombre con poder para mover industrias completas sin levantarse de su silla, interviene con un préstamo tan gigantesco que termina obligando a una nación neutral a tomar partido en un conflicto que oficialmente no era suyo. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambió el curso de la guerra, redefinió el papel de Estados Unidos en el mundo moderno. La pregunta es directa. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Y quién fue el responsable? Y cuando escuches el nombre, comprenderás por qué tantos historiadores señalan este episodio como uno de los más decisivos de la Primera Guerra Mundial. Aquí termina la pausa. Entra en escena John Pierpont Morgan Jr., una de las figuras más imponentes del poder financiero global. Su familia ya dominaba Wall Street desde finales del siglo XIX, pero fue durante este conflicto cuando su influencia alcanzó un nivel sin precedentes. Cuando la guerra estalló en el año 1914, el presidente Woodrow Wilson proclamaba discursos de neutralidad, hablando de la importancia de mantenerse al margen. La población estadounidense mostraba poco interés en involucrarse en un conflicto europeo lejano. Pero mientras las calles seguían con su rutina cotidiana, Morgan veía otra realidad. Veía una oportunidad económica gigantesca. Desde el primer día del conflicto, Wallapie Morgan & Company se posicionó como el comprador exclusivo de suministros para los aliados. Su banco adquirió todo lo que los ejércitos necesitaban para sobrevivir: municiones, acero, trigo, carne enlatada, uniformes, maquinaria, carbón y productos químicos. Cada transacción pasaba por sus oficinas. En apenas 2 años, Morgan había gestionado alrededor de $3,000 millones en compras. Para que dimensionarlo mejor, eso equivale a más de $80,000 millones en valor actual. Una cifra tan grande que por sí sola podía sostener a un país entero. Pero lo más impactante vino después. En el año 1915, Morgan organizó un préstamo colosal de $500 millones para Gran Bretaña y Francia. Era la emisión de bonos extranjeros más grande que se había visto en la historia. Los Rothschild, la familia bancaria más influyente de Europa, aportaron desde Londres parte de los fondos necesarios para mantener a París en pie. Era un bloque financiero unido por el miedo a un escenario que hubiera sido desastroso para todos ellos: la victoria alemana.
¿Por qué arriesgar tanto dinero? Porque para Morgan y sus socios, este préstamo no era solo un negocio, era una apuesta existencial. Si los aliados perdían la guerra, esa montaña de deudas quedaría sin pagar. Si Alemania ganaba, los bonos se desplomarían y su firma enfrentaría pérdidas que podrían derrumbar incluso a un banco tan poderoso como el suyo. Por eso, para proteger sus inversiones, era imprescindible que los aliados vencieran, y esa necesidad comenzó a moldear las decisiones políticas y diplomáticas de Estados Unidos. Hacia el año 1916, Gran Bretaña se encontraba en una situación insostenible. No solo financiaba su propia guerra, cubría también los gastos de Italia. Francia y Rusia ya habían drenado 2/3 de sus reservas de oro. Ambos países habían empeñado inversiones en el extranjero, desde minas y ferrocarriles hasta empresas de transporte marítimo. El crédito privado estaba completamente agotado. Los bancos europeos ya no tenían más margen para prestarles dinero. La guerra devoraba recursos más rápido de lo que podían obtenerlos. En ese momento crítico, Morgan desempeñó un papel aún más decisivo. Sus conexiones con Washington y sus advertencias sobre los peligros económicos de una derrota aliada empezaron a tener efecto. Estados Unidos, supuestamente neutral, se encontraba atrapado por una cadena de préstamos privados que lo unían económicamente al destino de Gran Bretaña y Francia. La economía estadounidense dependía demasiado de sus exportaciones hacia los países aliados, y una derrota significaba fábricas cerradas, desempleo masivo y un colapso financiero interno. Por eso, cuando Estados Unidos finalmente entró en la guerra en el año 1917, lo hizo con un discurso público centrado en la democracia, la libertad y los valores compartidos. Pero detrás de esa narrativa había un motivo silencioso y contundente: proteger el libro mayor de Wall Street y evitar que los préstamos más grandes que se habían otorgado en la historia moderna desaparecieran en un default que arrastraría al país entero. John Pierpont Morgan Jr. no disparó un solo tiro. Sin embargo, su firma movió más recursos que muchos ejércitos. Y al final, sus decisiones contribuyeron tanto como las estrategias militares a definir quién ganaba y quién perdía en el conflicto más devastador que el mundo había visto hasta entonces. Aquí aparece uno de los giros más decisivos de toda la historia: el momento en que Estados Unidos, representado por la figura simbólica del tío Sam, entra en el escenario mundial con un peso que cambiaría el rumbo del conflicto. Durante los primeros años de la guerra, la postura oficial estadounidense era mantenerse al margen, evitar el derramamiento de sangre europeo y defender un discurso de neutralidad. Sin embargo, detrás del telón, otro tipo de presión crecía en silencio. John Pierpont Morgan Jr., con una influencia que abarcaba gobiernos, mercados y bancos centrales, comenzó a moverse con precisión quirúrgica. Su objetivo era claro: convencer al presidente Woodrow Wilson de que la caída de los aliados arrastraría a la economía estadounidense a un abismo del cual tardaría décadas en recuperarse. Morgan utilizó su red de contactos, informes confidenciales y reuniones estratégicas para transmitir un mensaje contundente. Si Gran Bretaña y Francia caían, las exportaciones estadounidenses se desplomarían, las fábricas cerrarían y miles de trabajadores quedarían sin empleo. Pero había algo aún más delicado. Los préstamos que su firma había otorgado a los aliados ascendían a miles de millones de dólares. Si esos préstamos se convertían en deudas incobrables, el sistema financiero estadounidense se tambalearía. Morgan no necesitaba discursos grandilocuentes, bastaba con subrayar que un default masivo equivaldría a un Armagedón económico para su propio país. El Comité de Nueva York interrogó a Morgan en varias sesiones y quedó al descubierto una verdad que pocos querían enfrentar. Esos préstamos privados habían atado las manos de toda la nación. Estados Unidos podía declararse neutral en palabras, pero en cifras ya estaba completamente alineado con los aliados. El destino financiero del país dependía de su victoria. Para los bancos, para los empresarios y para el propio Morgan, la guerra ya no era solo un conflicto europeo. Era una gigantesca operación comercial que debía sostenerse a cualquier costo. Por eso,
En el año 1917, los soldados estadounidenses se embarcaron rumbo a Europa. La narrativa oficial hablaba de defender la democracia y proteger valores universales, algo que sonaba noble y convincente. Sin embargo, el trasfondo era otro. Aquellos barcos que cruzaban el Atlántico también protegían el libro mayor de Wall Street. Cada soldado representaba, además de un uniforme, una garantía de que los intereses financieros estadounidenses no serían pulverizados por el avance alemán. Al mismo tiempo, Alemania intentaba contrarrestar este nuevo equilibrio con sus propias estrategias desesperadas. Firmó pactos secretos con el Imperio Otomano para asegurar envíos de oro que permitieran sostener su economía en guerra. Además, otorgó créditos enormes a Austria-Hungría, su aliado más cercano. En total, Berlín inyectó alrededor de 3.500 millones de marcos en la economía austrohúngara. Era una cantidad gigantesca para un imperio que ya sufría escasez de recursos, largas campañas militares y tensiones internas. Sin embargo, estas medidas terminaron generando un efecto contrario. El Reichsbank, al intentar sostener el gasto militar creciente, empezó a emitir más billetes para cubrir los déficits. En muy poco tiempo, la cantidad de dinero en circulación se triplicó. Ese exceso de papel moneda, sin respaldo suficiente en reservas de oro, creó las primeras señales de una inflación creciente. Los precios subían, los salarios perdían valor, y la población comenzaba a sentir que el dinero que guardaba en sus bolsillos se evaporaba lentamente. Mientras tanto, el mundo financiero experimentaba un cambio profundo. Los bancos centrales más jóvenes, como la Reserva Federal estadounidense, fundada en el año 1913, se adaptaron a la presión del conflicto. Uno tras otro, suspendieron la convertibilidad del oro, la regla fundamental que había mantenido estable el sistema internacional durante décadas. Con esa suspensión, los billetes perdían su vínculo con el metal precioso y pasaban a depender únicamente de la confianza en la autoridad del Estado. La impresión de dinero comenzó a expandirse sin límites físicos, como si se arrojaran hojas de papel desde una prensa que nunca se detenía. A partir de ese momento, las reglas del juego que habían definido el comercio global se disolvieron por completo. Lo que siguió fue un proceso de monetización de deuda prácticamente interminable. Los países imprimían dinero para financiar ejércitos, comprar suministros, sostener alianzas y cubrir agujeros fiscales que crecían cada día. Lo que había empezado como un sistema monetario rígido y predecible se transformó en un mecanismo flexible, caótico y dispuesto a sacrificar estabilidad con tal de mantener la guerra en marcha. Ese cambio marcó el nacimiento del mundo económico moderno, un mundo donde las guerras ya no solo se deciden por territorios o ejércitos, sino por bancos centrales, créditos, tasas de interés y decisiones financieras que afectan a millones de personas sin que ellas lo sepan, y desde ese punto, la relación entre guerra y economía nunca volvió a separarse. La guerra terminó costando alrededor de 28.000 millones de dólares, una cifra que, para la época, era tan enorme que superaba los presupuestos combinados de varias potencias europeas. Sin embargo, cuando revisas cómo se cubrió ese gasto, descubres una verdad perturbadora. Los impuestos apenas representaron una fracción ridícula. Se utilizó esa expresión tan cruda porque, comparado con el total, la contribución fiscal parecía un puñado de monedas lanzadas a un abismo que no tenía fondo. Para cubrir la diferencia, los gobiernos vendieron bonos envueltos en discursos patrióticos, apelando al deber nacional. Personas comunes, abuelas, trabajadores, niños, que ahorraban sus primeras monedas. Todos compraron estos bonos creyendo que estaban apoyando a sus soldados, sin comprender que estaban manteniendo vivo un sistema financiero que se alimentaba de su sacrificio. Mientras esos pequeños compradores invertían lo que podían, las casas bancarias de Morgan y Rothschild obtenían comisiones gigantescas por organizar las emisiones, distribuir los bonos y garantizar liquidez en los mercados internacionales. Mientras los jóvenes marchaban hacia las trincheras embarradas y heladas, donde el barro llegaba hasta las rodillas y los alambres de púas definían la frontera entre la vida y la muerte, las salas de juntas en Nueva York, Londres y París
Celebraban cada acuerdo financiero con copas levantadas bajo la luz cálida de lámparas de cristal. En el frente, los soldados escribían cartas manchadas de tierra y sangre, hablando de camaradas caídos, de explosiones nocturnas, de miedo constante y de esperanza frágil. En casa, los hombres con trajes planchados discutían intereses, calendarios de pago y nuevas oportunidades de préstamos. El costo humano fue devastador. Alrededor de 16 millones de vidas perdidas entre civiles y militares. Familias enteras quedaron rotas. Ciudades desaparecieron bajo bombardeos interminables. Imperios que habían durado siglos se derrumbaron en cuestión de meses. Austria-Hungría, un mosaico cultural gigantesco, se desintegró. El Imperio Otomano se fracturó hasta convertirse en 1800 fragmentos. Rusia cayó en revolución. Alemania quedó humillada y exhausta. Sin embargo, el sistema financiero que había alimentado la guerra sobrevivió intacto. Siguió operando con la misma estructura, con los mismos nombres y con la misma lógica, como si la destrucción humana fuera solo un capítulo más en la contabilidad de los grandes prestamistas. Tras la firma del armisticio, Estados Unidos surgió como el acreedor más poderoso del planeta. Pasó de ser un país deudor a convertirse en la nación que dictaba las reglas del nuevo orden económico. Londres, que durante siglos había sido la capital financiera del mundo, quedó debilitada, aunque mantenía suficiente influencia para seguir negociando desde las sombras. Nada de esto fue fruto del azar. Fue resultado de una arquitectura cuidadosamente construida. Préstamos, intereses, bonos, acuerdos secretos y estructuras bancarias que sobrevivieron al caos bélico. Cuando los cañones finalmente callaron, en el año 1918, los libros contables no cerraron en equilibrio. Se abrieron aún más. De hecho, en lugar de organizar una paz justa, la Conferencia de Versalles creó una trampa que terminaría en una tragedia aún mayor. El tratado impuso reparaciones gigantescas a Alemania, montos que eran imposibles de pagar. Estas deudas asfixiaron su economía. Para cumplir los pagos, el gobierno alemán imprimió cantidades masivas de dinero, lo que desembocó en la hiperinflación. Los salarios se volvían humo entre un día y el siguiente. El pan costaba millones de marcos. Familias enteras perdieron sus ahorros de toda una vida en cuestión de semanas. Y en ese caos económico y emocional, un líder radical encontró la oportunidad perfecta para ascender. La humillación, el hambre, la rabia y la desesperación crearon el caldo de cultivo para que Adolf Hitler prometiera restaurar la dignidad nacional. La deuda, el sistema bancario internacional y un tratado diseñado para castigar, no solo destruyeron la economía alemana, destruyeron la estabilidad de Europa y abrieron la puerta a otra guerra aún más devastadora. Ese es el legado que dejaron estos libros mayores. No concluyeron la guerra, la transformaron en una herida abierta que terminó incendiando al mundo de nuevo. Esa bala disparada en Sarajevo fue el detonante visible, el chispazo que la historia menciona con facilidad. Pero el verdadero conflicto se libró en otro escenario. Las decisiones más determinantes no se tomaron en trincheras llenas de barro, ni en campos de batalla teñidos de gris. Se tomaron en bóvedas silenciosas, bajo lámparas delgadas que iluminaban montones de lingotes, donde el oro parecía tener más peso que cualquier soldado enviado al frente. Allí, entre cálculos y firmas, se decidía el destino de millones. En esos espacios cerrados, la gloria marcial no significaba nada, y los préstamos sobrevivían mucho más que las vidas de quienes cargaban rifles en primera línea. La historia ha romantizado las trincheras, las ha convertido en símbolos de valentía y resistencia. Pero lo que realmente aterra es la verdad detrás de esa narrativa. Las víctimas eran personas comunes, iguales a ti, iguales a quienes forman tu familia. Podría haber sido tu bisabuelo, caminando entre el barro espeso, con la ropa empapada, la respiración cortada por el miedo y la mente fragmentada por el estruendo de las explosiones. Muchos de ellos volvieron con heridas invisibles que jamás sanaron. Eran jóvenes que fueron empujados a la guerra, no solo por decisiones políticas, sino por líneas escritas en hojas de cálculo que solo beneficiaban a quienes nunca pisaron una trinchera. La próxima vez que escuches la frase,
la guerra para terminar con todas las guerras, recuerda lo que realmente significó. Ese conflicto no fue el final de las guerras, fue el nacimiento de un sistema financiero moderno que sigue moldeando al mundo. Las familias Rothschild y Morgan no dispararon rifles ni cargaron bayonetas, pero cada contrato que firmaron contribuyó a trazar los mapas de sufrimiento que se extendieron por Europa. Sus decisiones definieron qué imperio sobrevivía, cuál colapsaba y qué nación cargaba con las deudas de otra. Ese legado continúa vigente. Cada sanción económica anunciada en redes sociales, cada rescate otorgado por organismos internacionales, cada ajuste impuesto a una nación endeudada, lleva consigo la sombra de aquellas decisiones tomadas hace más de un siglo. La estructura financiera global nació entre bombas, préstamos y tratados secretos. Todavía hoy se escuchan sus ecos en debates políticos, en crisis monetarias y en rivalidades internacionales disfrazadas de diplomacia. Si este recorrido cambió tu forma de mirar la historia, si ahora ves que los conflictos no solo se pelean con armas, sino con intereses financieros, entonces vale la pena reflexionar. Déjalo claro en un comentario. ¿Cuál es el movimiento financiero turbio que tú has detectado en las guerras modernas? ¿Qué patrón oscuro ves repitiéndose una y otra vez desde entonces? Y así, al final de este recorrido, puedes ver que la Primera Guerra Mundial nunca fue solo una disputa entre naciones, soldados o alianzas. Fue el momento en que el mundo descubrió que la guerra podía librarse con rifles, pero también con deudas, intereses, préstamos y decisiones tomadas lejos del ruido del frente. Fue la época en la que la contabilidad empezó a escribirse con sangre y en la que el valor de una vida quedó atado a balances que se revisaban en oficinas lejanas. Cuando ves el mapa político del siglo XX, cada frontera rota, cada crisis económica, cada dictadura que emergió de las cenizas del conflicto, todo señala hacia ese mismo origen. Un sistema creado para sostener guerras y mantener de pie a quienes sabían mover los hilos del dinero. La bala de Sarajevo abrió la herida, pero fueron los banqueros, los prestamistas y las potencias financieras quienes decidieron qué tan profunda sería. Y hoy, más de un siglo después, esa arquitectura sigue aquí. Cada sanción internacional, cada línea de crédito otorgada a un país en problemas, cada rescate económico que ves en los titulares, es una repetición sofisticada de aquel modelo, nacido entre trincheras y lingotes. El mundo moderno todavía vive bajo la sombra de decisiones tomadas por personas que jamás pisaron el barro del frente. Si este video te ayudó a ver la historia con una nueva mirada, si te hizo reflexionar sobre cómo las guerras se pelean en más lugares de los que creemos, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete para profundizar en más historias ocultas. Comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente sucede detrás de los titulares. Y déjame un comentario contándome qué parte de este relato te impactó más. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu tiempo y tu atención son valiosos, y es un honor compartir contigo estas historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.